En este programa que vamos a ver ahora con la bióloga venezolana radicada en Puerto Rico, Sonia Cosme, ella nos está haciendo una alerta sobre la catástrofe que se podría producir en el Golfo de Paria, en Venezuela, entre Venezuela y Trinidad, si se derrama el crudo, el millón y pico de barriles de petróleo que hay en ese barco Navarina, que bueno, es una amenaza, pero también nos habla de los problemas que va a traerle a la humanidad la contaminación del agua. Vale la pena ver este programa. Bueno, y ya ustedes saben que si les gustan este tipo de programas, por favor, conéctese, suscríbase a nuestro canal. Queridas amigas y amigos de Actualidad con Alexis Ortiz, por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar sobre una materia que siempre llama la atención, pero que sobre todo siempre llama a preocupación, a inquietud, que es la de la conservación de la naturaleza. Y para hablar de eso, hemos invitado a una bióloga y consultora ambiental de altísimo vuelo, la doctora Sonia Cosme. Ella vive actualmente en Puerto Rico, es venezolana, vive actualmente en Puerto Rico, pero hizo una larga carrera de consultoría ambiental y de iniciativas de protección de la naturaleza en Venezuela y ahora en la Isla del Encanto. Bienvenido, Sonia. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, lo de doctora está de más, listo. Bueno, qué bueno que estemos aquí junto contigo, que eres una persona bien competente para hablarnos de esas cosas. Muchas En gracias. este momento, chica, hay una cuestión que está llamando mucho la atención, incluso que está adquiriendo ribetes de escándalo, ¿no? Y es ese barco Navarima que está en el Golfo de Paria, en Venezuela, con 1 millón de barriles de petróleo dentro de su barriga, por decirlo de alguna Sí, manera, exacto. y, y que en cualquier momento se puede desprender ese petróleo y eso va a ser un desastre ecológico, imagina, apocalíptico, como una palabra que estábamos usando hace rato en una conversación privada. Eso puede ser terrible. El gobierno trinitario está mandando emisarios. La angustia es que la narcodictadura venezolana está con una gran apatía frente a esa amenaza al Golfo de Paria, que no solo es problemático para los pescadores de Venezuela y Trinidad, sino para nuestro turismo, porque es una zona de mayor atractivo turístico y ecoturístico. ¿Qué te parece todo eso? Bueno, fíjate, realmente a todos nos preocupa es por la cantidad. Bueno, primero porque se trata de un barco lleno de crudo que está fondeado, que una de las alertas surgió por un equipo de pescadores, una ONG de pescadores, que se preocupó porque dice, mira, el barco se está inclinando y esto es una zona, esto nos va a afectar de la parte de Trinidad. Ellos hacen inclusive un video que pasaron el viernes, en octubre 16, y el barco se ve inclinado. Sin embargo, el gobierno de Trinidad dice que estaba en contacto con Venezuela, les permitieron una comisión técnica ir el octubre 20, y ellos dicen pues que el barco no, que el barco está derecho, que los compartimientos de petróleo no se ha perforado porque es de doble fondo, como debe ser, que el cuarto de máquina sí está lleno de agua, pero que no está mezclado, que entonces que estaban haciendo un mantenimiento y que ellos pues que van a hacer un seguimiento dentro de un mes. La estrategia de lo que ellos van a hacer es que van a sacar esos barriles de esos 1.3.4 millones de barriles, lo van a sacar en un barco más pequeño que alcanza 300.000 barriles, o sea que van a hacer por lo menos 4 viajes. El gobierno de Trinidad expresó pues, que le preocupaba el riesgo de esa operación, pero que bueno, que eso es lo que no lo van a hacer con un tanquero más grande, que sería una opción. Ese petróleo lo pueden salvar, lo pueden recoger, pero no lo pueden vender por las sanciones. Uno de los barcos que aparentemente va a estar involucrado en el transporte de ese crudo es una embarcación que se llama Ícaro, que es conocida porque es la que se ha utilizado para llevar petróleo a Cuba. Lo que nos preocupa es definitivamente, bueno, obviamente si lo enderezaron, si todo eso es cierto, pues es una buena noticia, porque el Exxon Valdez, que es una de las tragedias más grandes, fue de 260.000 barriles, esto tiene 1.4 millones, eso impactó 2.100 kilómetros de costa y aparte de eso costó 7 billones de dólares. En el caso de Venezuela, si eso ocurriera, afectaría a toda la parte oeste de Trinidad, afectaría a todo el Golfo de Paria y por las corrientes no sabemos si va a salir probablemente,
y puede afectar a otros países. Así que es preocupante, hay que seguir esta alerta. Qué bueno que el gobierno de Trinidad hizo contacto, pero quienes han estado haciendo presión desde el principio han sido las ONG que se sienten ambientalistas o pescadores que se sienten amenazados, y sobre todo porque hay una área de desove de tortugas que es única y que está justamente en esa zona. Pero definitivamente esto pareciera ser la receta del desastre. Si ese petróleo, Dios no lo quiera, se llega a derramar allí en el Golfo de Paria, que es la parte noreste de Venezuela, si en el Caribe, en el Mar Caribe, si ese petróleo se llegara a derramar, ¿cuánto tiempo y cuánto sería la inversión para recuperar el daño ambiental desastroso que provocaría? Bueno, lo primero que habría que saber es qué tipo de petróleo está dentro de ese barco, porque el petróleo pesado es el que no flota. Si eso es un barco lleno de petróleo pesado, entonces tienes una estrategia distinta que si es un petróleo liviano que flota. Entonces tú has visto que, por ejemplo, cuando hay una recolección de petróleo, pues usan lo que llaman unas especies de booms o barreras que arrastran los barcos, que llevan el petróleo a un sitio. Pero cuando es petróleo pesado, una estrategia diferente, va a tender a hundirse. Puede ser muy costoso. Si el Exxon Valdez costó $7 billones en 1989. Estamos hablando de 7 billones. 7 mil millones para nosotros, 7 mil millones. Entonces nos podemos imaginar que esto puede ser, si llegase a ocurrir, aunque fuera, como dice ahí, una cuarta parte, sería equivalente al Exxon Valdez. Obviamente es un área de muchas corrientes, es un área compleja. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Mira, muchas veces hay lugares inclusive donde a veces cuando llega el petróleo, la limpieza es más dañina que hasta el mismo petróleo que llegó, porque se va a asentar, si está impactando, mira, lagunas costeras, esos son áreas de productividad marina, si son áreas de arrecife, pues imagínate también, los arrecifes en sí mismos sufren. Por eso es que los pescadores están, porque además es la zona más productiva de Venezuela, y acuérdate que el río Orinoco sale hacia el oeste, y las corrientes lo llevan todo hacia el este, y esos son nutrientes que se van esparciendo por toda la costa y son los productos lo que genera la productividad también de la zona. O sea que para los pescadores sería una catástrofe. En principio habría un impacto para la pesca muy, muy, muy directo, un problema de alimentación que ya sabemos que es un problema grave, y después entonces hay unos impactos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y estamos pensando de que tenemos una respuesta relativamente rápida, pero imagínate si esto del barco ha ido con esa lentitud. Lo que sí leí, porque el gobierno de Puerto Rico también está preocupado, y entonces ofreció, dijo, bueno, a lo mejor los impactos en Puerto Rico son mínimos, pero nos ofrecemos para la limpieza en caso de que exista algún problema. Trinidad tiene que reaccionar inmediatamente porque son los directamente afectados, y esto requiere colaboración internacional, porque el mar, eso se va a mover libremente por el mar. Habría que ver cómo se comporta, cuánto se derrama, que esperemos que sea cero, como te dije, si es liviano, si es pesado, pero yo creo que es difícil. Eventualmente podría afectar otras islas del Caribe por allí, por esa zona. Claro, claro. Va a afectar, bien sea porque se desplace directamente el petróleo o porque afecta a poblaciones que también están relacionadas con otras poblaciones en las diferentes, diferentes islas. O sea que así como es una amenaza para los pescadores, para la sobrevivencia de los pescadores de Trinidad, de Venezuela y de otros sitios, también es una grave amenaza, una amenaza muy severa para el turismo, porque casi todas esas islas viven del turismo. Sí, por eso también están muy preocupados. Y la propia zona noreste de Venezuela es una zona de un potencial turístico extraordinario. Sí, definitivamente son, digamos, áreas hermosísimas, todas esas bahías, todas esas playas. Playa Medina, todo eso. Sí, bueno, si lo vimos ahora en Morrocoy, si vimos todo lo que pasó en Morrocoy, lo que está, el impacto, eso es un impacto que va a tomar tiempo en recuperarse el sistema. Ya todos los arrecifes están bajo presión por el aumento de la temperatura, por el problema del cambio climático, todo eso está, los corales están con gran estrés, y aparte de eso le vas a poner un derrame de esta naturaleza, así que esperemos que no ocurra,
que definitivamente sigan esa estrategia y que en la estrategia ese barquito tampoco se le vaya a producir un derrame. Ahora, la impresión que uno tiene es de parte del gobierno de Venezuela, lo que llamamos la narcodictadura, es una impresión de apatía, de desdén, como que si no les importara, ni siquiera Es que no hablan del le, asunto, no dan ni siquiera explicaciones. pero es que yo entiendo que esa es una óptica, es una forma de ser, o sea, no ha habido ningún tipo de respuesta ni de importar ninguno de los daños ambientales asociados a este régimen. El arco minero, los derrames en Morrocoy, ahora esta amenaza. O sea, El lago de Maracaibo, que está siendo muy maltratado. Sí, sí, tienes toda la razón. Realmente, quizás la peor época de la conservación ambiental en la historia de Venezuela es esta que estamos sí, viviendo. yo estoy convencida, yo estoy convencida. Yo estoy convencida que nosotros vamos a encontrar un país depredado, los recursos naturales y daños irreversibles. Daños irreversibles porque varias de las cosas que están ocurriendo son ecosistemas frágiles, son únicos. Es lamentable. O sea, yo Es lo muy, veo con dolor. Mire, y hablando de cosas que le duelen a uno, a ti porque eres ambientalista y biólogo y especialista en eso, y a mí porque trabajé mucho como diputado en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, además con algunos amigos de alta calidad técnica como Alexandra Terán y Lucas Riestra y otra gente, creamos una ONG ambientalista de educación ambiental. Me preocupa muchísimo algo que yo sé que tú has venido estudiando y trabajando en eso, que es el agua. ¿Qué va a Sí. pasar con el agua? Bueno, como El dicen, agua. en la próxima guerra parece que no es por petróleo, sino sería por agua. Sí, Sí, eso se está diciendo mucho. sí, esto sería algo como una parte didáctica que queremos que la gente se quede con eso, porque sobre todo lo más importante es qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para ayudar a que un problema como este mejore y no agrave. Básicamente existe, por lo menos en Estados Unidos, en casi todos los sitios se regula lo que tú puedes descargar a los sistemas, al ambiente, ¿verdad? Entonces, el agua de lluvia, normalmente el agua de lluvia, tú dices, bueno, si estás en una circunstancia que no tienes agua potable, ¿tú tomarías agua de lluvia? La gente dice, bueno, sí, yo tomaría. ¿Tú tomarías agua de lluvia si yo la cojo directamente de la cuneta? Me dijo, no. ¿Por qué? Bueno, porque está sucia. ¿Y por qué se ensucia? Porque el agua de lluvia que viene limpia se ensucia. Entonces tú dices, bueno, es que hay basura, es que hay pintura. Entonces el problema es que cuando el agua llega a nuestras ciudades, porque nosotros hemos sustituido las áreas verdes por áreas impermeabilizadas, aceras, edificios, asfalto, etcétera, y hemos hecho una serie de canales que es el sistema pluvial para que se lleve el agua de lluvia, drene rápidamente. Pero resulta que arrastra un montón de contaminantes y nosotros lo único que tenemos la pregunta que siempre hacemos, ¿a dónde van las aguas de lluvia? Pues la gente dice, bueno, a una planta de tratamiento. Y no, las aguas de lluvia no van a una planta de tratamiento. Las aguas de lluvia van directamente a un cuerpo de agua, porque se supone que son limpias. Las aguas que van a una planta de tratamiento son las sanitarias, las industriales, las que vienen de una operación Las que llaman agua servida. Pues. Exacto, que son aguas usadas, aguas servidas, aguas negras, como las queramos llamar. Pero las aguas de lluvia vienen limpias y las aguas de lluvia simplemente van a ir por el sistema de alcantarilla, van a alcanzar un río, un lago, el mar. Entonces imagínate cuando simplemente, como decimos, la primera tormenta es horrible, cuando no ha llovido mucho tiempo, después tú ves que eso arrastra basura, la gente además, tú ves cómo llegan al río, tú dices, pero ¿qué hace? ¿Cómo llega todo esto aquí? Entonces la gente dice, no, bueno, es que lo arrastra, pero es mucha responsabilidad de nosotros. Nosotros no podemos, tenemos que tener cuidado en disponer nuestra basura en envases cerrados. No podemos disponer cosas abiertas al aire libre cuando estamos botando las cosas. Si sabemos que va a llover, esperemos y después las ponemos. No podemos lavar la brocha, lavar el rolo o el rodillo de pintura en la cuneta. No podemos cambiar los aceites y tirarlo por las alcantarillas. No podemos, y sobre todo, el plástico. El plástico es el gran dolor de cabeza porque el plástico está alcanzando y está llegando a través de todos los cuerpos de agua y está formando estos grandes islas de plástico que están dando vuelta en varios continentes y que es uno de los grandes problemas actuales que la fauna marina enfrenta también. Y Entonces, algunos escritores que piensan que ya va a llegar un momento en que el océano va a ser un océano de plástico, que ya no se va a poder ni navegar.
Sí, porque el plástico no se descompone, el plástico se fragmenta porque es fotodegradable. Es decir, tienes el plástico llevando un montón de sol cuando está flotando, se empieza a hacer pedacito, y los peces y la fauna se los comen. Y entonces, ustedes hemos visto, por ejemplo, los grandes mamíferos, como las ballenas, cuando las abres están llenas de basura. Un albatros que está 2 años volando llega con unas tapas de plástico y se los da a los pichones y se mueren ahogados. Y nos está llegando está siendo incorporado por los peces que nos estamos comiendo, y al final eso también nos va a afectar. Es decir, el boomerang nos está afectando, lo que estamos descargando está llegando a nosotros. Entonces, por favor, cuando ustedes vean que el agua, tenemos que proteger las aguas, y son medidas sencillas, es no descartes la basura, no la dejes al aire libre, no permitas que nada sea arrastrado hacia una alcantarilla que tú sabes que va a llevar agua de lluvia, porque eso va a un río que está cerquita de tu casa, una quebradita. Si te pones del otro lado, te va a caer todo encima. Entonces, cuando vas a nadar, tú dices, obviamente hay países que restringen esto más que otros, pero es un fenómeno, es cultural. O sea, tenemos que aprender, porque no vamos a tener un policía, uno a cada lado de cada persona, pero podemos hacer mucho. Y los que mejores hacen esto son los niños. Cuando se lo explicamos a los niños, ellos lo entienden rápido y le dicen, papá, eso no se puede hacer. No, eso no se puede descargar ahí. Hay que proteger las aguas de lluvia. Entonces, en una nota, o sea, más positiva, es que tenemos que estar conscientes de que es un recurso, es una recarga de nuestros cuerpos de agua, y es la más limpia. Sí, Y ahora normalmente llega sucia. es realmente una cuestión muy, pero muy preocupante hasta la angustia. Ahora fíjate tú, mi querida Sonia Cosme, el, el agua potable, chica, porque también se dice que va a haber una escasez espantosa de agua potable en un futuro predecible. En este par de minutos que nos quedan, oriéntanos un poco sobre eso también. Pues precisamente por eso es que este programa es importante, porque estos cuerpos de agua normalmente están represados, y esos embalses son las fuentes de agua de las poblaciones. Entonces, normalmente ese es el problema. Tú cada vez, si tú no tienes un control de la cuenca como tal, si tú no manejas lo que llega ahí, a ese cuerpo de agua, que lo estás embalsando, lo estás represando para usarlo como fuente de agua, que es una de las principales razones por las que se producen los embalses, entonces, ¿qué calidad de agua va a tener el agua que nosotros vamos a consumir como agua potable? ¿Cuánto va a costar potabilizar el agua? Si cada vez la contaminamos con cosas graves como metales, como bacterias, como químicos. Muchas veces las plantas de tratamiento no pueden remover todos los contaminantes, entonces la calidad del agua es realmente comprometida. Así que la recomendación es, hay que cuidar el agua desde que cae hasta cuando la usamos, tener criterio, no desgastar, o sea, no mal usar el agua, no utilizar la manguera para barrer. No podemos, sino, tú sabes, recoge primero el sedimento, luego puedes lavar, no utilizar grandes cantidades de cloro, porque eso también va a los cuerpos de agua, así como mata el cloro afuera, también mata adentro. Entonces, es que el agua directamente nosotros la podemos impactar positivamente porque la vamos a necesitar. Muy bien, muy bien, muy bien, mi querida Sonia Cosme. Realmente fue muy provechoso, muy instructivo y muy grato conversar contigo y con ustedes, queridas amigas y amigos. Muchísimas gracias por la gentileza de vernos y escucharnos. Y hasta la próxima. Muchas Oye, gracias. muy chévere, Sonia, eres una tigra de la Malasia. Tú.